facilitar la grabación y poder seguir con el estudio bíblico. La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Bien, entonces aquí estamos para estudiar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a estar refiriéndonos hoy día acerca del rey Ezequías, un hombre de Dios, pero como hombre de Dios no significa que no haya tenido él algunas situaciones en su vida que hayan manifestado o mostrado la fragilidad de nuestra humanidad y esa herencia adánica que tenemos nosotros los seres humanos, aún a pesar de ser creyentes, aún a pesar de ser hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Todavía en nuestro corazón hay siempre esa tendencia natural hacia desobedecer al Señor, a traicionar la lealtad que el Señor tiene con nosotros, porque el Señor es leal con nosotros. Y el rey Usías fue un hombre que temió a Dios, pero en los últimos días de su vida en él aparecieron cosas que no eran gratas delante del Señor. Pero vamos a resaltar en esta hora la oración que él hizo por sanidad, porque estamos estudiando todo lo referente a lo que es la oración. La oración es una práctica en la vida cristiana que no es opcional, queridos hermanos, no es opcional. Montones de creyentes se pierden la bendición de tener vidas cristianas llenas de la plenitud del poder de Dios, llenas del poder de Dios, porque sencillamente miran a la oración como algo secundario, miran a la oración como una práctica que, bueno, se realizará con 5 minutos, 10 minutos por ahí, a lo mucho 15 y ahí terminó. Y otros cuando empiezan la oración sencillamente se duermen porque no le encuentran ese disfrute a la oración. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo que Dios es un ser espiritual, es el Señor. Ellos no entienden a la oración como ir a conversar con Dios, sino lo entienden como una obligación, lo entienden como un deber, una cuestión rutinaria. Es como si estuvieran en la misma religión oficial de siempre, en la cual repetían y repetían y repetían. No, hermano, la oración es conversar con Dios, es acercarse a Dios, es manifestarle a Dios nuestros sentimientos, nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra consideración, nuestro amor hacia Él. Por eso es que el creyente que ora es el creyente que siempre es tenaz, el creyente que ve el poder de Dios, es el creyente que entiende también mucho de la palabra del Señor, porque está cargado de fe. Y usted sabe que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El creyente que ora es un creyente que vence las tentaciones. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que ciertamente la verdad, la carne, nuestra naturaleza, esta herencia adánica que tenemos es débil, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso dijo el Señor, orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo superamos las tentaciones? Orando. El mismo Señor Jesucristo lo indicó, lo manifestó. Y si Él lo dice, es porque así es. Entonces significa que ahí hay un recurso espiritual para el creyente. Y dentro del conjunto de la oración también está esto de orar cada vez que uno esté enfermo, de orar por la sanidad de otros. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar los aspectos que tienen que ver con la oración de sanidad, considerando que cuando uno ora para la sanidad de uno que es creyente y la sanidad de otra persona que no es creyente. Y aquí no nos cansamos de repetirlo en Ebenecer, que más que la salud para un no creyente,
lo que pedimos al Señor es que lo salve. Porque ¿qué hacemos que se sanándose? ¿Qué hacemos con que se sane si después va a regresar a su estilo de vida de siempre? Y tal vez se vuelven más mundanos, tal vez se vuelven mucho peores todavía, porque el hombre natural sin Cristo tiene esa tendencia a ser desagradecido. A veces nos enfocamos en la cuestión solamente material, en la cuestión de los sentidos, de los sentimientos, emotivos, porque puede ser un amigo, porque puede ser un familiar, pero nosotros estamos llamados a ver las cosas desde el ámbito espiritual. Primero oramos nosotros por salvación de aquel que no conoce a Cristo Jesús, porque si el Señor determina que esa persona muera, va a morir. Pero si el Señor también le da de su gracia y el Espíritu Santo lo convence de justicia, de pecado y de juicio, aunque muera, esa persona tiene salvación y vida eterna. Porque ¿qué hacemos? Que esté sano y si le pasa algo y se muere, se va de frente al infierno. De ahí nadie más lo va a sacar. De ahí ya no se acabó y ahí fue el punto final. Porque la existencia del ser humano en esta vida terrenal es corta en lo físico, pero es eternal en lo espiritual. Y a eso lo hemos estudiado muchas veces por aquí en Ebenezer. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos acerca de la oración de sanidad y lo vamos a hacer en la vida del rey Usías. El rey Usías era hijo del rey Acab de Judea. Gobernó con su padre. Mientras estaba vivo, el rey Usías estuvo también ejerciendo la parte de cómo gobernar el reino de Judá. Era un hombre pues temeroso de Dios, no era cualquier persona, era un hombre temeroso de Dios. Y él inicia su reinado en Jerusalén limpiando el templo, quitando la idolatría, destruyó esa serpiente que Moisés levantó y que se había convertido en objeto de culto dentro de Israel, la destruyó, la aniquiló. ¿Cómo es la tendencia del ser humano, verdad, hermanos? De que cada vez que hay algo que aparenta o que se manifiesta o que para nosotros toma una cuestión de culto, inmediatamente lo idolatramos, ¿no? Israel empezó a idolatrar esa serpiente que fue levantada sencillamente para una ocasión pertinente en la que Jehová dio la orden. Y de ahí no tenía por qué ser adorada, pero Israel adoraba esa serpiente y Usías la destruyó. Asimismo, cuando él gobernaba en el año 722 a.C., Sargón completa el sitio de Samaria. Es decir, usted sabe que Israel se dividió en dos partes, el reino de Judá, que estaba compuesto por la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus que se convirtieron en el reino del norte. Judá estaba en el sur y el reino del norte. Bien, las 10 tribus caen en el poder de Salmanasar. Este era un sirio. Y caen en ese poder este rey sirio y terminan de llevar. Y la capital del reino del norte era Samaria. Y al final fueron extraídos de ahí y llevados en cautividad. Por eso es que usted en el capítulo 4 de Juan dice que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. ¿Por qué es que no tenían trato? Porque los judíos consideraban que los que habían quedado ahí en Samaria, que habían formado antes las 10 tribus del norte, estaban contaminados, ya no eran puros, ya no eran descendientes de Abraham puros. Por eso ellos que los consideraban como de segunda categoría. Por eso los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Y por eso en ese diálogo entre la mujer samaritana y el Señor Jesús hablan de dónde se debe de adorar, que los samaritanos decían que se debe de adorar en el monte tal y los judíos decían que se tenía que adorar en Jerusalén. Es por esta situación que sucedió en el tiempo de Usías. Entonces se lo mencionamos para entrar en contexto de quién era Usías. En el año 714 a.C. los asirios atacan el reino de Judá, donde gobernaba Usías. Y el rey Ezequías dice prevalece con la ayuda de Jehová. Al parecer inmediatamente después de comenzar estas invasiones, 714, cuando Ezequías estuvo enfermo, perdón, estoy equivocándome, es el rey Ezequías, estuvo enfermo casi a la muerte, le fueron concedidos 15 años más de vida en respuesta a su oración a Dios. Ezequías murió en el año 691 y ascendió al trono
su hijo Manasés. Estamos hablando del rey Ezequías, del rey Ezequías. Este varón era un varón que servía al Señor, era un hombre temeroso de Dios. Y él un día aparece con una enfermedad mortal, una enfermedad a tal punto que como estos hombres de Dios consultaban a los profetas, viene el profeta Isaías a hablarle, a decirle que ya le quedaban tantos días y que ordenara su casa. Hermanos, eso no era una noticia grata de que recibieras tú así a alguien que viniera a decirte, ¿sabes qué? Te quedan tantos días y ya de repente puedes morir. En Isaías 38, 1, 17 dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Enfermó de muerte. Mire, era un hombre de Dios, temeroso de Dios, y se enferma. Los hombres de Dios, los creyentes ahora, ¿nos podemos enfermar? La respuesta es sí. Nos podemos enfermar. ¿Nos podemos enfermar de muerte? La respuesta es sí. Hay montones de creyentes que han fallecido por enfermedades a veces inexplicables, enfermedades que han aparecido en sus vidas, que no tienen nada que ver con lo que ahora está pasando, creyentes que no están limpios totalmente. Y dice la Biblia en Isaías 38, versículo 1, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, o sea, esto era palabra de Dios, Dios mismo hablando. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hermano, imagínate que te digan así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Qué hizo Ezequías, hermano? Y aquí empezamos ya a tener las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Primero viene un mensaje directo del Señor. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Palabra de Dios, ¿no? Es como el Señor es ordenado incluso para estas cosas. Como Jehová nuestro Dios es metódico. Le dice a Ezequías, le dice, oye Ezequías, ¿sabes qué? Tú vas a morir. Ya te estoy llamando para que vengas conmigo. Ordena tu casa. Antes de morir, prepara todo, dispón todo. Quién va a sucederte, las herencias, dispón todo, todo lo que tú te vaya a afligir, vayas a estar afligido al momento de ya partir, ordena todo, planifica todo, deja en orden todo. Porque de cierto morirás y no vivirás. O sea, el Señor estaba dándole una palabra también para ver el corazón y la reacción de Ezequías. El Señor Él es dueño de todo lo creado y Él hace como Él quiere de acuerdo a su santa, agradable y buena voluntad. Y entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ezequías le pidió a Isaías que oraran por él. No, ¿no es cierto? La Biblia no lo dice. ¿Qué es lo que hizo Ezequías, que era un varón de Dios? Se volvió a la pared e hizo oración. Es decir, colocó su rostro en la pared y empezó a orar. No buscó la ayuda de ni siquiera del profeta. No buscó la ayuda de hombres. Él era rey. Él no se alocó y dijo, y ahora búscame al mejor médico, búscame al mejor oncólogo, búscame al mejor médico, al último, al neurólogo, etcétera, etcétera, a la eminencia, a la universidad de allá en Estados Unidos, de Oxford, de Stanford, de John Hopkins. No, no quiso nada de eso. Sencillamente volteó su cara sobre la pared y empezó a orar a Jehová. Oró. ¿Y qué es lo que dice el rey Ezequías en su oración? Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón.
Él oró a Dios. Y dice, oh Jehová, oh Jehová, oh Señor. Esa frase, oh Jehová, es de reconocimiento de la deidad, del poder de Dios. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes de mí, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué hizo Ezequías? Y lloró con gran lloro. El Espíritu Santo resalta estas frases de la oración de Ezequías. Ni siquiera Ezequías estaba pidiendo aquí salud, sino que sencillamente le estaba diciendo, Señor, acuérdate, acuérdate que he caminado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Es decir, Señor, mi vida la he puesto a tu servicio, acuérdate de tus misericordias, de tu grandeza. Apeló a la misericordia y al amor de Dios. Y ahí usted tiene un tip para las oraciones de sanidad. No es de frente, Señor, sáname. No, Señor, acuérdate de tu misericordia, de tu grandeza, de tu bondad, de que tú eres bueno en gran manera. Tú eres mi Señor, eres mi Padre. ¿A quién iré? Hermanos, eso es honrar a Dios. Montones de creyentes pierden eso. No disfrutan la plenitud de la vida cristiana porque no reconocen siquiera a Dios como Padre. Cuando lo reconoces como Padre, entonces sabes que Él te puede oír y que Él te va a oír y que Él hará su voluntad en tu vida. Ezequías no estaba siendo castigado por un pecado en esa hora. Sencillamente Dios había determinado que había llegado el momento para que Él ya partiera y que estuviera en la presencia de Dios. Y Él llora, llora. Entonces dice la Biblia que Él hizo lloro, con gran lloro, es decir, con gran lloro, o sea, lloró, derramó toda su alma delante de Jehová, derramó toda su alma, lloró, lloró. Hermanos, Dios ve las lágrimas. Montones de creyentes no se quebrantan delante del Señor en oración, simplemente son como un tronco seco. No los perturba nada, pero ¿por qué? Algunos dicen, no, así es mi carácter. No es que es por el carácter. No, que así es mi personalidad. No es tampoco, ni siquiera por ese concepto humano de la psicología. No, porque así soy yo. No es porque así soy yo. Sino es porque tú no reconoces el poder y la deidad y la bondad y la misericordia de Dios. David era rey. Y él se humillaba y oraba delante de la presencia de Dios. Y él le hacía cantos al Señor y lo adoraba y le componía ahí sus poesías y lo adoraba y quería estar en la presencia de Dios porque se emocionaba en la presencia de Dios y ahí lloraba y con gran lloro. Aprenda a llorar en la presencia de Dios. Aprenda. Nuestras iglesias de corte bautista, fundamentalista, pierden eso. Y lo han establecido así a rajatabla. Bueno, allá de ellos que se pierden eso. Pero en la presencia de Dios uno llora. Uno se quebranta, incluso hasta adorando uno está llorando. No es porque quiera pedirle algo a Dios, sino que en su presencia, porque uno entiende que está delante del Señor y desde adentro, eso es algo espiritual, eso no es cuestión emocional, no es como un impío va a escuchar a cualquiera en un concierto y ahí lloran, eso es emocional, esto es solamente emocional, es ahí que el impío llora. En nosotros sale desde el espíritu, desde el fondo, a adorar a alguien que no estamos viendo en esta hora, pero estamos creyendo de su sola presencia y estamos creyendo que mora en nosotros. Ezequías ya le dieron la noticia, ¿sabes qué? Ezequías, vas a morir. Entonces, ¿qué? Él no fue a correr donde el amigo, donde el compadre, donde el médico. No, él se fue, volteó la cara y empezó a buscar al Señor. Y le dijo, tú eres grande, tú eres misericordioso, acuérdate de mí, acuérdate que caminé según tus caminos. Y dice que lloró con gran lloro, es decir, lloró, dijo, ay Señor, seguro que gritó ahí en el palacio. Porque el Espíritu Santo deja sentado eso y lloró Ezequías con gran lloro, es decir, con gran lloro, que era sonoro, era grande.
Se estaba quebrantando, humillando, y eso mueve el corazón de Dios. Porque eso quiere decir que uno está reconociendo quién es Dios. Pero cuando tú crees que la oración sencillamente es una cuestión rutinaria, que no te mueve a ti pero ni una pestaña, entonces tú no vas a experimentar el poder de Dios. Porque a ti no te mueve nada, tú sencillamente crees que esto es una cuestión de rutina, hasta tal vez crees que es una cuestión mágica, de mantras, tal vez de repetir, entonces mejor reza y no ores. Esto es cuestión de entrar a la presencia de Dios y de llorar y de gemir y de llamar. ¿Por qué es que montones de cristianos dicen, no, mi vida nunca cambia, soy igual, estoy así igual? Tienen 30 años de creyentes, 40 años de creyentes, 50 años de creyentes, 60 años de creyentes, y todo es igual siempre y siempre y siempre. ¿Por qué? Porque no oran. Y si oran es una cuestión mecánica, rutinaria. No disfrutan de la presencia de Dios. No te digo que todo el tiempo tal vez vas a estar llore y llore, pero sí te digo que cuando tú estás en la presencia del Señor, de seguro que te vas a quebrantar, porque vas a experimentar y vas a entender la inmensidad de la santidad de Dios y que tú eres solamente pequeñito y que así siendo pequeñito Dios te amó. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso de nuestra vida cristiana, que siendo nada, que siendo cualquiera que caminaba por la vida, sin siquiera entender lo que está sucediendo y caminando al infierno, la potente mano de Dios nos tomó y nos sacó de ahí por pura misericordia. Cuando tú entiendes toda esa grandeza, entonces tú lloras y dices, Señor, me salvaste. Me diste una nueva manera de ver la vida y de pensar. Entonces para ti Dios es grande. Y cuando tú entras a su presencia, ahí lloras. Cuando tú tienes una situación difícil que atravesar en la vida, ahí lloras, ahí clamas, ahí gimes. Y por supuesto Dios ve tus lágrimas. Y eso lo dice el mismo Señor. En el verso 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di. Porque vamos a ver en otros libros de la Biblia que Isaías estaba caminando, ya se estaba yendo, le dio el mensaje y se fue. Porque Ezequías no le dijo, oye Isaías, espérate, tienes que orar por mí. No, 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 él fue a buscar a Dios. Porque entendía quién era Dios. Entendía que la salvación no viene por los hombres, no viene por los amigos, no viene por los contactos, no viene por el dinero, no viene por las cosas, sino por Dios mismo. Isaías dio el mensaje y se fue con las mismas. Y Ezequías no le dijo, quédate Isaías, no, sino que él se volteó a la pared y empezó a llorar y a clamar a su Dios y a derramar sus lágrimas delante de su Dios. Y mientras Isaías caminaba y se iba, vino palabra de Jehová. Isaías le dijo, oh, espérate, mijo, regrésate y ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. Mire Jehová cómo se presenta, Jehová, Dios de David, tu padre. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Ahí tiene un secreto de la oración eficaz. La oración intensa de quebrantamiento y de lágrimas y de llanto y de gemir y de súplica delante de nuestro Señor. Montones de creyentes no se humillan delante del Señor. Creyentes, algunos entre comillas, porque son religiosos nomás. Creen que creen, pero no lo conocen a Dios, pero ni en pintura. Otros son solamente emotivos, porque si usted se va a esas congregaciones neopentecostaloides, carismatoides, del reino ahora, de los apóstoles y los actuales profetas, pseudoprofetas y pseudoapóstoles, ahí toda la música es para que usted ande emotivo. Pero eso es una cuestión meramente almática. Porque es una cuestión luego pasajera, porque ahí no hay cambio de nada. Entraron cuan diablos entraron y salieron siendo el mismo diablo.
No hubo cambio de nada, no hubo transformación de nada. Entraron diablos y salieron diablos. Porque ahí solamente la cuestión fue emotiva. Ayer estuve viendo un video mientras estudiaba, había terminado el estudio bíblico. Estaba viendo un video de una congregación ahí en Argentina, de este muy conocido predicador que le gusta hacer chistes y chistes y chistes y chistes. Y todo, hermano, era rimbombante y emotivo, y la música, y jajaja, y jijiji. Y yo me ponía a mirar y le preguntaba también al Señor en mi mente, ¿cómo que esto, no? La gente. Y tú te podías dar cuenta, pues, que todo era emocional. Eso es pasajero. Y puede estar llorando y todo, pero no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay cambio de actitud en la vida, no hay transformación en la vida. No hay diferencia entre lo mundano y lo santo. No hay diferencia entre una vida cristiana de piedad, de amor, conforme dice la palabra de Dios, de conducirse en la vida conforme dice la Biblia, no, con una vida totalmente pecaminosa que ahora asimila toda la cultura de Sodoma y Gomorra que se está metiendo en todos lados. La aberrante agenda esta 2030. No hay diferencia porque todo ahí es emocional y lloran tal vez, pero no, es ahí nomás queda. Y entraron diablos y salieron diablos. Pero en cambio en la vida de un creyente verdadero, cuando él llora y gime y derrama su alma, es porque todo eso nace desde el Espíritu, la acción del Espíritu Santo, el conocimiento de quién es Dios. Y el deseo de amarlo, y el deseo de enmendar la vida, y el deseo de vivir alejado del pecado, y el deseo de superar toda tentación, y el deseo de servirle, y el deseo de quererle más, y el deseo de amarle, de agradarle. Eso es lo que hace la diferencia. Y este hombre Ezequías era así. Se apasionaba con Dios. Por eso es que el Señor le dice a Isaías, oye, mira, ve y dile. Isaías llega y le dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé, porque estaba acosado por los asirios también. O sea, encima que le dicen que estaba con un tema de enfermedad y que iba a morir, había también una situación que traía una carga y una preocupación a Ezequías, que era una posible invasión de los asirios. Y Jehová le dice, he oído tu oración. Jehová oye, hermano. Jehová oye. Y visto tus lágrimas. Lágrimas de humillación, de quebrantamiento, de dolor. Hasta tal vez hasta de confesión de pecados. Lágrimas con deseo de no querer cosas materiales, sino con querer más de Dios, más de la plenitud de la vida cristiana en el Señor. Y vamos a ver en otro libro, y vamos avanzando, hermanos, porque el tiempo se nos pasa. Y en Segunda de Crónicas nos describe este episodio y dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el hombre de Dios? Es que ese es el otro lado que pasa a muchos de las personas cuando reciben la salud que estaban pidiendo, la salud física, la salud emocional. Dios les concede a muchos salud. Hay mucha gente que recibe salud. Se enferma, ya sea recibe salud por mano de los médicos, porque el Señor está obrando y utiliza la ciencia de los hombres en ocasiones. No vamos a negar eso, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el enfermo está para el médico y el médico para los enfermos. Pero hay mucha gente que recibe salud por la misericordia de Dios, ya sea porque usa a la ciencia de los médicos, a la ciencia de los hombres, o porque Dios interviene de una manera grandiosa y sobrenatural y le sana.
Pero luego viene pues esa actitud nuestra como seres humanos, que una vez que ya estamos sanos, una vez que ya recibimos la bendición, ¿qué hacemos? Nos empezamos a olvidar de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de predicar el Evangelio, nos enaltecemos, ya empezamos a sacar el pecho. Es por mí, es por mí, es por mí, es por mí, es por mí. Dios ocupa ya un segundo lugar porque primero es el trabajo, la familia, todo es primero, menos Dios. Oye, que tienes que orar, no, ya. Oye, que hay que leer, nada. Secundario, secundario, secundario. No, mi oración en 5 minutos ya está. Ah, pero eso sí, después tenemos el tupés, como dicen nuestros hermanos argentinos, el tupés, la desvergüenza de querer hablar del Señor y de querer incluso hasta predicar. Pero ¿cómo va la vida cristiana sin el Señor? Es nula. Es solo conocimiento, es cáscara, es hueca, es fofa, es vacía. Es solo concepto, porque no está siendo ejercitada en la vida. Porque no amamos al Señor, no lo queremos, no lo deseamos, no lo buscamos, no lo anhelamos, no pasamos tiempo con Él, no lloramos en su presencia con Él. Ezequías recibió la bendición y se enalteció su corazón. Ya recibió la bendición, la sanidad, y empezó de nuevo a seguir, a querer hacer de su vida la rutina de siempre. Porque así somos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, ahí oramos, y hermano, ora por mí, fulano que ore por mí, sotano que ore por mí. Y cuando ya recibe la bendición, ya, ahora sí ya. De nuevo Dios a un costado. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo. La cultura del yo-yo. Ezequías cometió eso. Pero vamos a ver otro pasaje antes de introducirnos a este tema de qué es lo que hizo Ezequías. Vamos a retroceder en Segunda de Reyes 20, 11, 11, porque estuvimos leyendo en Isaías 38, y en Segunda de Reyes nos va a dar otros datos más de el Ezequías que estaba llorando y humillándose delante del Señor. Dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 20, verso 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, hasta el verso 3, es similar a lo que dice Isaías, pero en el verso 4, aquí la cosa cambia. Dice, y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, ya Isaías estaba yendo. Había dicho, ¿sabes qué, Ezequías? Te vas a morir, ¿eh? Ordena todas tus cosas, haz todo lo que tienes que hacer. Y ya estaba a la mitad del patio para irse del palacio. Y vino palabra de Dios. Y el Señor le dice, vuelve. Grande es Jehová, ¿verdad? Si el Espíritu Santo deja todas estas cosas, hermanos, es para que veamos que así es nuestro Dios, es real. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Aquí en Segunda de Reyes extiende esa frase que el Señor dice, donde ahora menciona aquí que el Señor mismo dice, he aquí, yo te sano. Es que así hace el Señor, hermano. Cuando estamos enfermos y nosotros clamamos, Señor, sáname, ten misericordia de mí. Si tú quieres me sanas, si no, dame fuerzas. Eso honra al Señor. Y de seguro que en la eternidad Él dice estas mismas palabras, he aquí, yo te sano. He aquí, yo te sano. Y la salud viene, porque Él lanza la palabra, Él dice la palabra. Él es el único
que llama las cosas que no son como si fuera Él, Dios, el único, no los hombres. Él es el único que dice las cosas que no son como si fueran. Y aquí yo te sano. Y Ezequías iba a recibir salud, pero vamos a ver cómo es que recibió la salud. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y le dijo a Isaías, el mismo Jehová dice en Segunda de Reyes, cuál era la receta para la salud de él. O sea que nuestro Padre es hasta médico, hermano. Nuestro Padre es médico. Nuestro Padre es médico de médicos. Es el Señor de todos los médicos. Es el Rey de todo el universo. Él si quiere sana su sola palabra o si quiere extiende receta. ¿Dónde dice que el Señor extendió receta? Ahí está. Y dice verso 7 de Segunda de Reyes, capítulo 20. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Quién le dio la receta a Isaías? Dios. Dios le dio la receta a Isaías, dice, tomad masa de higos, le trajeron los higos, seguro que los chancaron, los machacaron, los pasaron por el, ¿cómo se llama esto? Ahí donde el mortero, y luego le pusieron sobre la llaga y sanó. Quiere decir que Ezequías tenía una enfermedad en la piel, una llaga, una cosa que se le estaba extendiendo seguro y que le estaba ya infectando, una infección fuerte que le estaba infectando el cuerpo. O sea que había habido un padecimiento previo. Por eso es que viene Isaías y le dice, mira, ordena todo porque vas a morir, ¿ah? ¿Y qué es lo que hizo el rey Ezequías? Buscó al Señor y oró. Y mientras Isaías se iba caminando, le dijo, espérate, mijo, todavía regrésate. Ve y dile que he oído su oración y he visto sus lágrimas. Y que le voy a añadir 15 años más a su vida. Y luego Isaías dice, tomad higos. Esa receta tuvo que haber venido desde el Señor. Y le pusieron en la llaga y sanó. Pero Ezequías, como era un hombre también como nosotros, medio incrédulo, ¿qué dijo? Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Hermano querido, porque así somos nosotros, hermano. Ya le habían puesto el higo ahí, ya le habían puesto la masa, pero Ezequías quería asegurarse, pues, ¿no? Y él ya había recibido la palabra de Dios que le había dicho, te voy a añadir 15 días. Pero 15 años, perdón, te voy a añadir 15 años a tu existencia, pero él quería asegurarse, pues como buen hombre, ver para creer. No, porque así somos los seres humanos. Ya le habían dado la palabra, le habían dicho, mira, Jehová ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas, y ya te añadió 15 años, te estoy colocando esta masa de higos, ya esto va a empezar a darte sanidad, pero no, Ezequías quería una señal a lo Gedeón. Y Dios se la concedió, hermano. ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Porque le había puesto plazo el Señor. En 3 días le había puesto ahí. En 3 días. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea, había llegado Isaías, le había dado la palabra de Dios, había traído la receta del cielo, le había puesto ya el emplasto. Y le había dicho, ya Ezequías, ok, tranquilo, ya. Al tercer día vas a irte al templo, tú solito ya. Ya no hay problema. Pero Ezequías dijo, no, quiero señal. ¿Cómo sé que voy al tercer día? ¿Y si no llego al tercer día? Como todos nosotros, hermanos. Y el Espíritu Santo deja todo esto para que veamos que así somos, incluso siendo creyentes. Somos débiles. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, he aquí, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Le dice como para que escoja a Ezequías.
Y Ezequías inteligente. Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Claro, que avance conforme el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero difícil cosa es que se vuelva 10 grados hacia atrás. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. Isaías como clamaba, oraba. Ve que en todo está la oración, hermano. En todo está la oración. En todo. Isaías clamó a Jehová e hizo Jehová volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Es decir que la tierra paró su movimiento de traslación de rotación y retrocedió. Y eso la ciencia de los hombres lo ha certificado en ocasión. El día en que la tierra se detuvo, en el tiempo de Josué, y estos minutos, estos grados, cuando retrocedió el reloj. Mire pues lo que le pasó a Ezequías, un rey que recibió sanidad por su oración sincera, por su oración con clamor, con llanto, pero era un hombre que flaqueaba, era un hombre que tenía también sus debilidades como nosotros. Pronto se elevó su ego. Y vamos terminando. Y en Isaías 39 dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, es decir, vino un príncipe de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo, porque se hizo una tremenda noticia, hermanos, que el sol había el reloj había retrocedido 10 grados en su avance, es decir, que la tierra en su movimiento de rotación había retrocedido. Se hizo una gran noticia en ese tiempo. Y entonces vino un príncipe de Babilonia y le vino trayendo presentes y para saber cómo había sido ese portento. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro. Lo que vimos en Segunda de Reyes, de que después de haber sido sanado empezó a enaltecerse, aquí se ve reflejado. Y le presentó todos los tesoros, la plata, el oro, las especias, los ungüentos, toda su casa de armas y todo lo que hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Ella, como se sintió sano, y dijo, esto, ya bueno, ya Jehová, yo soy rey. Bueno, si vienen estos a consultarme, bueno, es que yo soy importante, ¿eh? Uy, yo soy mejor que todos. Y vino el príncipe y le enseñó todos sus tesoros. Le enseñó las cosas de Jehová. Y una vez que terminó de enseñar todo, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Por supuesto que el Señor sabía. Por supuesto que Isaías sabía, porque seguro el Señor se lo había revelado. Pero le hacía la pregunta. Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Ustedes sabían que Babilonia pues es la cuna de todas las doctrinas erráticas y de toda la idolatría. De ahí sale el culto a la diosa madre, de ahí sale el culto a la madre de Dios, de ahí salen todos los cultos paganos, de ahí salen. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa, Jehová? A través de Isaías preguntando, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Mire la vanidad que tuvo Ezequías. Como habiendo recibido la sanidad, estaba terminando mal. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Hermanos, qué terrible es esto. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire, terrible. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad
en mis días. Como este era un hombre que era creyente, pero débil, al final reconoció, la palabra de Jehová es buena. Claro, no le quedaba otra, hermano. Pero ¿por qué vino todo esto? Porque recibiendo la salud, habiendo recibido después de esa oración que queda como modelo para cómo debemos orar cuando estemos en estos temas de salud, después viene a enaltecerse el corazón. Después viene a ensoberbecerse el corazón. A pretender que las cosas son así nomás a la ligera con el Señor. A creer que en el Señor todas las cosas son secundarias porque a Dios no lo vemos, porque Dios está un poquito más lejano. No, hermanos. En segunda de Crónicas, y con esto voy terminando, en el versículo 31 dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permitió esa prueba. Porque para nosotros es así, hermano, nuestra naturaleza. Cuando estamos enfermos o cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, ahí estamos rogando y orando y clamando y pidiendo ay, hermanos y hermanas, y que ore el reverendo, el pastor y todo el mundo. Y queremos buscar a Dios y ahí lloramos y en su misericordia Dios ve nuestras lágrimas, oye nuestra oración. Y sabiendo cómo somos y de acuerdo a su voluntad, Él sana. Sea por la ciencia de los médicos, sea a través de los higos como Isaías, es decir, hablando de la medicina natural tal vez, o sea por un milagro sobrenatural. Pero luego de eso, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Inmediatamente queremos hacer nuestra vida así sin Dios. Porque sí, nos arrepentimos, lloramos, buscamos al Señor cuando estamos en ese tiempo de angustia, pero después ya queremos regresar a la vida de siempre, a la rutina de siempre. Y vienen entonces las pruebas para mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para qué? ¿Para vivir la vida como siempre o para servir al Señor? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres recibir salud tú? ¿Para qué quiero recibir yo salud? ¿Para servir al Señor? Predicando el Evangelio primero en mi casa, sobre mis hijos, hablándoles de Él, instruyéndoles, y al que se me cruce en el camino. ¿O para hacer lo que yo quiero, a mi manera? Ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no me importan las cosas de Dios, quiero hacer lo que yo quiero. ¿Para qué? A Ezequías Dios le permitió que vinieran los príncipes de Babilonia y él se enorgulleció porque empezó a mostrar todo, ¿no? En vanidad, miren todo esto lo que yo he alcanzado, miren lo que yo tengo, los tesoros, todo, empezó a mostrar todo. Y el Señor se airó porque él no tenía que estar mostrando su casa. ¿Por qué cree que la gente pone toda su vida en las redes sociales? ¿Por qué ponen en el Facebook? Salí a comer un pollo, la foto del pollo. Me tomé esto, la foto que se está tomando. Estoy de viaje en París, la foto de... ¿Por qué cree que usted la gente hace eso? Me puse un nuevo pantalón, la foto del nuevo pantalón. Porque el ser humano es así, con esa tendencia a querer mostrar y enorgullecerse, es por mí. Mira lo que yo alcancé y lo que tú no tienes. Eso es lo que le pasó a Ezequías. Mostró todo, por eso es que Jehová le dio esa palabra durísima, como decimos aquí en el norte del Perú, durísima. Acá en el norte decimos durísima. Le dio esa palabra. Porque luego de haber recibido la sanidad, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se enorgullece, pues. ¿Y cómo yo manifiesto mi orgullo? Cuando dejo a Dios a un lado, porque yo digo que yo ahora sí puedo sano y ya no necesito de Dios. Ese es el pecado grande. Eso es lo que hizo Ezequías.
Por eso es que cuando vinieron todas estas gentes a visitarlo para saber el portento de que el reloj había retrocedido 10 grados, entonces él se enorgulleció y dijo, es por mí, pues, yo soy el importante. Por eso es que el Señor le da esa palabra dura. Y dice ahí donde hemos leído en Segunda de Crónicas que Dios permitió todo esto para que se mostrase lo que había en el corazón de Ezequías. Era un hombre de Dios, sí, pero tan débil como nosotros. Y la Biblia ha dejado sentado todo esto, hermanos, para que entendamos y veamos en esta palabra el espejo en el cual nos reflejemos, para no cometer los mismos errores de estos hombres de Dios. Porque Ezequías era un hombre de Dios. Humano, sí, con la tendencia natural, sí, imperfecto, sí, pero era creyente de Dios. Dios no le quitó la promesa que le hizo que de darle los 15 años, le dio los 15 años. Por supuesto que Dios sabía lo que iba a hacer Ezequías. Pero permitió todas esas cosas para que quedara enseñanza para la iglesia en lo postrero y para que se mostrara en Ezequías él mismo viera su condición espiritual. Quería sanidad, por eso lloró, por eso lagrimió, llanteó y todo lo demás. Pero lo de adentro necesitaba también sanarse. Por eso es que nosotros nos enfocamos en cuanto a la salud. Para un no creyente, Señor, tu voluntad en él. Mira lo que hay en él. Saca lo escondido que hay en él. Manifiéstale a él, revélale a él sus debilidades. ¿Por qué está enfermo? Si es por tu pura misericordia, si es porque tú así lo quieres como Job, amén, dale fuerzas. Si es porque lo estás corrigiendo por algún pecado que hasta ahora no entiende que sigue cometiendo el pecado, ayúdalo a entender. Haz tu voluntad. Si en tu misericordia lo sanas, permítele que entienda y que vea y que se encamine. Si no es creyente, decimos, Señor, sálvalo primero. Que se salve primero. Ten misericordia de él, sálvalo primero, porque si se muere se va al infierno. Pero si tú quieres sanarlo, amén. Y por último, ¿qué le dijo? Vamos a ver estas últimas frases. ¿Dios sana hoy? Sí. ¿Debemos orar por sanidad si estamos enfermos? La respuesta es sí. ¿Deben otros orar por sanidad si yo estoy enfermo? Sí. ¿Dios responde la oración por sanidad? Sí, de acuerdo a su voluntad, en el tiempo de Él, en el momento de Él, de acuerdo a lo que Él dispone, sea para un no creyente como para un creyente. Una vez curados, ¿qué debemos hacer? Vivir para Él, en obediencia a su palabra, a la Biblia. Si no, va a pasar lo que el Señor Jesús le mencionó a este que sanó en Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Si tú pecas más, entonces es muy probable que venga algo peor a tu vida. Si hemos recibido salud, o si estamos pidiendo por salud, en primer lugar, si estamos pidiendo por salud para nuestra vida, entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle, Señor, que una vez que en tu voluntad, en tu misericordia, tú me des la salud, que no te falle, que no me vuelva atrás, que no quiera regresar a mi vida de siempre, a la rutina de siempre, alejado de ti, caminando sin ti, haciendo de nuevo mis cosas como siempre, en la misma rutina, siempre haciendo lo que yo quiero, siempre en lo mismo. Ya no quiero vivir esa vida así. Ya no quiero vivir así. Si estás pidiendo por salud y quieres que Dios te sane porque estás padeciendo alguna enfermedad, primero evalúa, ¿por qué estás en esa condición?
Si tú eres una persona temerosa de Dios, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que vives una vida agradando al Señor, tal vez estás en el caso de Job. Entonces pídele al Señor fuerzas, conocimiento, revelación de Él a la luz de su palabra, para saber cuál es la voluntad y para que te mantenga firme, así como lo hizo el apóstol Pablo, que tenía ese aguijón en la carne y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo, ya deja de pedir, Pablo. 3 veces nomás pidió él sobre el asunto, 3 veces, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Suficiente, dijo Pablo, ahí está, ahí terminó el asunto. Pero si tal vez tú estás pasando una enfermedad física e incluso hasta emocional, producto de no creerle al Señor, tu incredulidad, producto de no orar, porque si tú no le crees al Señor, no oras. Si tú no le crees al Señor, no lees la Biblia. Y te puedes llamar creyente, e incluso puedes ser creyente verdadero y lees un poquito, oras un poquito, pero ahí nada más. Tu vida cristiana es corta, chiquita. Por eso es que no ves la gloria de Dios y te sorprendes cuando otros hermanos dicen, mire, he visto la gloria de Dios. Pero tú también puedes lograr eso. Y cuando somos descuidados en las cosas del Señor, después vienen las desgracias, las enfermedades, porque también a nosotros nos cae un tastaz del Señor. Porque el Señor al que ama corrige. Y a veces sus correcciones no duran una semana, duran años. Porque nosotros no queremos soltar aquello que nos detiene en la vida cristiana. El Espíritu Santo está ahí hablándonos y diciéndonos y redarguyéndonos, pero nosotros no. Queremos seguir entristeciéndolo, queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos, lo que se nos da la gana. Y en todo ese devenir, en ese círculo vicioso, a veces aparece la enfermedad. Y le pedimos, lloramos al Señor y recibimos la sanidad de Él. Pero luego que no caigamos así como Ezequías. Ezequías recibió la sanidad, vio el portento de retroceder, la sombra del reloj 10 grados. O sea, él vio una maravilla de Dios y es que así somos nosotros. Vemos el poder de Dios, la maravilla de Dios, pero tan luego se terminó la experiencia, ¿qué es lo que hacemos? Muchos de nosotros. Queremos seguir nuestra vida a nuestra manera, la misma mediocridad en la vida cristiana de siempre, siempre. Y llevamos en ese círculo vicioso. No un día, no una semana, a veces meses, a veces años. Pero Dios en esta hora te está hablando a ti. Y te está diciendo, basta. Avanza. Si recibiste salud como bendición o cualquier otra bendición de Dios, hónralo primero a Él. Hónralo, vive para Él. Vive para Él con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el momento, este es el tiempo. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor y a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y hemos aprendido, mi Dios, que tú oyes la oración por sanidad, así como oíste la oración de el rey Ezequías, tu príncipe, como tú le llamas en tu palabra, Señor. Y hemos aprendido, mi Dios, que cuando enfrentamos esas situaciones de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es orar a ti, invocar y llorar delante de tu presencia, con gran llanto, humillándonos, quebrantándonos, reconociendo que tú eres el Señor, que no hay salvación fuera de ti, que no hay salvación por medio de los hombres, sino por ti, Señor. Que tú usarás los medios pertinentes de acuerdo a tu voluntad, sea la ciencia de los hombres o tu sola palabra, que destruye, Señor, toda la lógica de los hombres por ser una palabra que viene en lo sobrenatural y cambia todo. Que tú eres el Señor
y que tú oyes y ves nuestras lágrimas. Hemos aprendido el día de hoy. Y que tú puedes hacer una maravilla tan solamente para mostrarnos tu amor, tu poder, y para darnos contentamiento y sosiego a nuestra alma, a veces tan humana, tan necesitada de ver para creer, así como lo hiciste con Ezequías retrocediendo la sombra del reloj 10 grados. Pero Señor, también hemos aprendido que luego de recibir la salud o cualquier bendición podemos olvidarte, porque nuestra naturaleza es así, nuestro corazón es así, Señor. Por eso te rogamos que no nos desviemos nunca de esa manera, sino que aprendamos a ser agradecidos y temerosos de ti. Señor, tú manifiesta lo que hay en nuestro corazón, mi Dios, pero para nosotros cambiar de actitud y para nosotros amarte y servirte mejor, Señor. Líbranos de nuestros errores, de nuestros pecados, mi Dios, y más de los que nos son ocultos, de lo que hay en nuestro corazón. Mentiroso es el corazón de los hombres, engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, que pesas los corazones y conoces los pensamientos de los hombres. Oh Señor, nosotros nos humillamos en esta hora y clamamos Señor, por revelación tuya a la luz de tu palabra. Clamamos por una vida plena, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, para no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que conviene de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, si hay alguno enfermo, oye su oración en esta hora, mi Señor. Dale salud si tú lo quieres. Mas si no, mi Señor, hágase tu voluntad y dale fuerzas para que no reniegue, no te ofenda, no deje de orar, no deje de leer tu palabra, no deje de andar con fe y lleno de fe y venciendo toda incredulidad y todo dardo del maligno que le es lanzada a su mente. Y Señor, al que reciba salud en esta hora, permítele que sea agradecido y que viva sirviéndote a ti, Señor y Dios. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por todos estos tiempos de adoración, de alabanza, de oración y de estudio de tu palabra, Señor. Guárdanos, bendice la familia de mis hermanos. Provéele de todo lo que necesitan y requieren, alimento, pan y sobre todo la comida del cielo, el maná de tuyo, Señor, el maná de Dios, tu palabra. Gracias por ellos, mi Señor, y guárdanos y bendice nuestras naciones y hágase tu voluntad. Padre, oramos por nuestros hermanos que están en Francia, sufriendo todo el embate de la élite globalista y de todo lo que viene acá, Señor, acaeciendo allá. Bendice a los pastores que son bíblicos, hermanos que son bíblicos, parte del cuerpo de Cristo. Guárdalos. Ten misericordia de esa nación y no se haga como quiere George Soros, como quieren todos los que han planificado esa violencia ya, Señor. Túrbalos a todos, Padre mío. Así como fue turbado a Ahitofel, túrbalos a todos, caigan en su propia trampa. Pero, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Hágase lo que tú has establecido para las naciones, Señor. Acá en Sudamérica, aquí, Señor, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en la Argentina, en Brasil. Hágase como tú quieres, Dios. Gracias, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús, el Señor. Oramos así, agradecidos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos al Señor por su palabra. Entonces,